Y nosotros abrimos la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 3, hermano. Busque la Biblia conmigo, por favor, ahí. 1 Pedro capítulo 3. Este pasaje es un pasaje extremadamente difícil, pero creemos que la Biblia es inspirada por Dios, creemos que es la palabra de Dios y que temas tan delicados como este nos recuerdan nuestra humildad, la que debemos tener todos en nuestro corazón para poder venir a Dios en oración, reconociendo nuestra incapacidad de a veces entender estos pasajes, reconociendo nuestras limitaciones y pidiéndole a Él que sea Él el que nos ilumine, el que pueda aclarar esto en nuestra mente y en nuestro corazón. El apóstol Pedro, y esta es una de las cosas que nos va a ayudar a entender este pasaje, es todo lo que es el contexto de la carta de Pedro. El apóstol Pedro desde el inicio escribe esta carta a un grupo de hermanos que están pasando por dificultades tremendas. Se desató una persecución terrible. Estaban matando a muchos de ellos. De hecho, Pedro mismo tuvo que huir. Probablemente Pedro estaba en Babilonia cuando escribió esta carta. Y cuando el apóstol Pedro escribe, la situación se ha vuelto mucho más difícil. Estos hermanos tuvieron que huir, a esconderse, y fueron a refugiarse al Asia Menor, ciudades del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estaban ahí huyendo, perdieron sus casas, sus propiedades, sus familias, sus negocios, perdieron todo y se fueron, porque si no se van, hubieran perdido también su propia vida. Y toda la carta tiene ese tenor, ese denominador común, el sufrimiento que a veces tenemos que pasar injustamente. Esta gente está sufriendo solo por ser cristianos, solo por ser predicadores del Evangelio. Ese es todo el punto. Todo tiene que ver con Cristo. Si ustedes leen el libro de Hechos, ya en el capítulo 3, el apóstol Pedro y Juan sanaron a un cojo que estaba allí. Se reunió una gran cantidad de personas y Pedro comienza a predicarles, y ya estando ahí, al estar predicando, llegaron las autoridades y los capturaron. En el capítulo 4 narra que los llevaron al concilio y les prohibieron predicar en el nombre de Cristo. Ese era el delito. Predicar en el nombre de Cristo. Eso era el delito. Y desde ahí comienzan las amenazas. Cuando llegamos al capítulo 7 de Hechos, matan a Esteban, lo lapidaron. Capítulo 8, versículo 1, se desata una tremenda persecución, y de ahí en adelante la persecución no paró. Y esta gente, millones murieron, no miles, millones murieron por Cristo. A partir de Hechos capítulo 7, Esteban fue el primero, y de ahí vino una lista interminable de gente que sufrió. Ahora, este pasaje, hermanos, lo voy a leer y luego vamos a entrarle con algunos puntos que son importantes que lo entendamos. Lea conmigo, por favor, capítulo número 3 de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo número 17, dice la palabra de Dios así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, o si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Tremendo pasaje, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes que, como yo les dije, el contexto amplio de la carta nos ayuda a entender lo que el apóstol Pedro está diciendo. Porque el apóstol Pedro, y esto ocurre exactamente igual con el apóstol Pablo, ya lo vamos a ver en un momento, lo que está haciendo es animando a los hermanos en el momento de sufrimiento, en toda la carta. Y hay un tema que va a través de toda la carta. ¿Se acuerdan cuál es? Sufrimiento y gloria. Sufrimiento y gloria. Miren conmigo aquí, en el capítulo número 3, versículo número 18 dice, porque también Cristo padeció. Ahora, ¿cómo termina este versículo, este pasaje? Mira el versículo 22. A quien están sujetos, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. O sea, ¿quién subió al cielo? Cristo. Ahora está diciendo en el versículo número 18, Cristo padeció injustamente, pero en el verso número 22 termina diciendo, fue exaltado al cielo. Sufrimiento y gloria. Ese es el punto. Y lo que el apóstol Pedro está tratando de imprimir en la mente de los hermanos es, esto va a pasar. Aunque tengan que morir, y vean ustedes, hermanos, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis, hay un versículo ahí que la gente lo ha tergiversado y lo usa para enseñar que la salvación se pierde. Cuando dice, sé fiel hasta la muerte, ¿lo han leído conmigo? Mírenlo por favor, ahí en Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, verso 10, por favor. Miren conmigo, es el mismo punto que Pablo desarrolla, que Pedro desarrolla y Juan también lo desarrolla. Miren conmigo Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan, capítulo 2, verso 10. Miren conmigo, este versículo es completamente mal interpretado y se usa para probar que la salvación se pierde, cuando el versículo no tiene que ver nada con eso. Dice, no temas nada en lo que vas a padecer. ¿De qué está hablando el apóstol Juan aquí? Sufrimientos. ¿A quién le está diciendo esto? A los hermanos que vivían en Éfeso, que ya es el Asia Menor. Ya es Asia Menor, donde están escondidos aquellos. Ahora la persecución está llegando más allá, porque cuando Juan escribe el Apocalipsis, ya es más o menos el año 95 después de Cristo. Probablemente Pedro escribió por ahí del 67. Estamos hablando de muchos años más adelante. Ya la persecución se ha extendido. Está en Éfeso. Y mire cómo le dice Pedro, el apóstol Juan aquí. No temas nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hermanos, ¿quién está atrás del sufrimiento injusto del creyente? El diablo. Satanás es nuestro enemigo. La Biblia dice que es el león rugiente. Anda buscando, nos dice, para devorarnos. Y cuando Satanás nos agarra, dice que es como un león rugiente. Cuando un león agarra una presa, no le pone, ¿cómo se llama?
anestesia y lo duerme y va despacio, quitándole. No, lo agarra y lo despedaza. Así hace Satanás. Ahora, miren cómo termina el verso 10, por favor. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ya se dieron cuenta? No temas nada. ¿Qué dice? Lo que vas a padecer. Van a ser tirados en la cárcel, van a morir. Ahora, ¿qué dice el apóstol Juan aquí? Sé fiel, ¿qué dice? Hasta la muerte. Ahora, escuchen esto, por favor. Cuando Juan le dice a los hermanos, ahí en ese versículo, sé fiel hasta la muerte, ese hasta no tiene que ver con tiempo, por favor. Porque lo que dice la gente es, mire, dice la Biblia que yo tengo que ser fiel hasta el día que me muera. Y si yo no soy fiel, pierdo mi salvación. Eso es lo que dicen algunos, pero eso no es lo que dice el pasaje. ¿Qué es lo que está diciéndote el pasaje? Sé fiel al Señor, no desmayes, no claudiques, aunque ¿qué? Aunque tengas que morir en ese sufrimiento injusto, aunque tengas que morir, sé fiel al Señor, sé fiel a Él. Y ahí hay una promesa de una recompensa para aquellos que mueren en el martirio. Y cuando la persona muere y da su vida por Cristo, ¿qué le espera? Una corona, una recompensa por su fidelidad aún en medio de la muerte. Entonces, ese versículo no está hablando de tiempo. Yo acepté a Cristo hoy y yo tengo que ser fiel hasta el día que me muera, porque si yo me descuido y yo peco, me voy a ir al infierno. No. Óigame, si yo desde que acepté a Cristo hasta este día, que todavía no me he muerto, por lo menos eso espero yo, no estar muerto. Hermanos, he cometido muchos pecados. No he sido fiel como Dios quiere que yo lo sea. ¿Sí o no? Todos pecamos. Todos los días. Entonces no está hablando de tiempo, está hablando de ¿qué? Intensidad en el sufrimiento. Si a ti te ponen una pistola y te dicen, te voy a matar si no niegas a Cristo, ¿qué vas a decir? Pues mátame, pero no lo voy a negar. De eso está hablando el versículo. No hay un versículo en toda la Biblia, y mucho menos en el Nuevo Testamento, que enseñe que la salvación se pierde. No hay uno. Cuando usted estudia los textos, usted se da cuenta de lo que están diciendo. Es otra cosa, no como mucha gente superficialmente quiere verlos. El pasaje de Apocalipsis capítulo 2 habla de sufrimientos. No temas lo que vas a padecer, vas a sufrir injustamente. ¿Qué dice el Señor? Los van a tirar a la cárcel, Satanás los va a atacar, pero sean fieles. Si tienen que sufrir, acepten el sufrimiento. Ese sufrimiento injusto que a veces viene a nosotros. Ahora, hermanos, volvamos ahí a 1 Pedro, por favor, porque es el mismo punto. Solo que el apóstol Pedro acá está hablando de Cristo como nuestro mayor ejemplo en el sufrimiento. Ese es el punto principal de este pasaje. Hermanos queridos, aquí, en estos versículos que nosotros leímos de 1 de Pedro capítulo 3, ocurre un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros empezamos a ver algunos detalles del texto y nos perdemos en toda la enseñanza. Nos perdemos en toda la enseñanza. Por ejemplo, una de las discusiones es, ¿enseña este pasaje que Jesús fue al infierno? ¿Enseña este pasaje que Jesús le predicó a los muertos ahí en el infierno? ¿Enseña este pasaje que hay una segunda oportunidad para la gente que muere? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados que menciona el pasaje? ¿Qué
¿Qué les ofreció Jesús si fue allí y les predicó? ¿Les ofreció una segunda oportunidad si eran hombres que estaban ahí o almas de hombres? ¿Qué relación tiene ese pasaje con Noé? Cuando dice que estaba Noé en el arca. ¿Por qué Noé? ¿Por qué mencionan a Noé aquí? Y otro punto que es muy crítico en este pasaje es, ¿está enseñando el apóstol Pedro aquí la regeneración bautismal o que al bautizarte tú puedes ser salvo? Cuando dice el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Ven, cuando nosotros nos perdemos en esos detalles y empezamos a preguntar sobre eso, y no digo que no preguntemos porque es parte del texto y tenemos que analizarlo, ¿cuál es el punto? Nos perdemos de toda la enseñanza que el apóstol Pedro quiere hacer. Pedro está hablando del sufrimiento en toda su carta. Y lo que está haciendo en este pasaje es solo una cosa. Por favor, hermanos, entendamos esto. Pedro aquí nos está enseñando una sola cosa. ¿Qué nos está enseñando Pedro aquí? El ejemplo de Cristo. Mire lo que dice, versículo número 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo, teniendo una vida recta, sin pecado, por los injustos, por nosotros. Esa es la enseñanza central acá. Que Cristo es tu mayor ejemplo cuando tú estés pasando por pruebas. Que Cristo es tu mayor ejemplo cuando tú estés sufriendo injustamente. Que Cristo es donde tú tienes que poner tus ojos. Eso es la enseñanza central acá. Pero lógicamente ahí están esos detalles que nos quiebran la cabeza, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo les dije es que Pablo también tiene la misma situación. Vaya conmigo, por favor, a la palabra del Señor. Busque Filipenses capítulo 2. Mire usted lo que dice Pablo. Filipenses capítulo 2. Porque aquí tenemos una situación muy similar. Esos pasajes que leímos en Primera de Pedro 3, mis hermanos, le han quebrado la cabeza a gran cantidad de personas. Hay discusiones profundas sobre eso que encontramos ahí. Ahora, miren ustedes que con Pablo pasó lo mismo. Miren el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, dice, por tanto, en conclusión de lo que les he dicho, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Llénenme de gozo, porque yo ya tengo este gozo en Cristo. Cristo ha llenado mi corazón de gozo. Ahora, dice Pablo, ustedes me lo van a completar. ¿Cómo me lo van a completar? Viviendo de esa forma. Versículo número 2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿A qué nos está llamando el apóstol Pedro? Bueno, dice, a ustedes, la iglesia de Filipos, llenen mi gozo como iglesia. Pablo, digamos que era el pastor de esta iglesia, él fue el fundador de esta iglesia, en Hechos capítulo 16. Ahora, ¿qué pasa? Pablo dice, ya había pasado un buen tiempo cuando Pablo plantó esta iglesia, y ahora el apóstol Pablo dice, señores, les escribo y les pido que tengan estas actitudes de humildad, de amor, de servicio, no tengan competencia uno con otro en la iglesia. Y ahora del verso 5 al verso 11, Pablo va a hacer una cosa, a poner el ejemplo de Cristo. Mire conmigo el verso número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Pablo dice, yo pido, sueño, anhelo, oro, que ustedes sean así. Y para ser así, aquí tienen un modelo, un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Es Cristo. Un ejemplo de entrega, de amor,
de servicio, de humildad. Aquí está el ejemplo. Pero cuando usted lee en este pasaje, hermanos queridos, este pasaje, solo sobre estos versículos del 5 al 11, se han escrito tomos así de teología. Porque se saca el pasaje y se empieza a analizar. Por ejemplo, miren lo que dice, versículo número 5, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se fue que despojó Cristo? ¿De qué se despojó? Se hizo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Y ahí sigue hablando del ejemplo de Cristo, de que Cristo es nuestro mayor ejemplo, y Él lo entregó todo por nosotros. Él dio su vida, y luego Pablo termina con el mismo punto, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, y Dios ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo. Es el mismo punto. Hermanos, lo que los apóstoles están haciendo aquí no es darnos un manual de teología, no es darnos un punto de discusiones, todo lo contrario. Nos ha pedido que estemos unidos, nos ha pedido que estemos juntos, con humildad, con amor, que no tengamos competencia uno con otro. Y nos dice, aquí está el ejemplo de Cristo. Este es el ejemplo máximo que usted y yo tenemos. Pablo aquí no estaba tratando de escribirnos un manual de teología profunda. Sencillamente está haciendo ¿qué? Poniéndoles un ejemplo. Miren a Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo de humildad, de servicio, de entrega, de morir injustamente, pero luego ¿qué fue? Llevado a la gloria. Es lo mismo, es el mismo punto. Lo mismo que dice Juan allá en Apocalipsis 2:10. No teman lo que van a padecer, van a ser echados a la cárcel, se fiel hasta la muerte. O sea, si tienes que morir por Cristo, muere por Cristo. Pero Dios te dará ¿qué? La corona de la gloria. Lo mismo, muerte, sufrimiento y gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo aquí pasa demasiado rápido. Yo ya estaba platicando con mi esposa cuando veníamos hacia acá a la iglesia, y le digo, amor, ¿qué fecha es hoy? Y me dice, oye, 20 es hoy, ¿va? 19, mañana es 20. Le digo, ¿cómo es posible que ya está terminando este mes y acabamos de empezar? Ya el año se está yendo. Ya hay que ir sacando ya los árboles de Navidad porque ya va a ser. ¿Ah? Ya hay que ir comprando arreglos navideños. Y ahí quieren cargando las hojas de tamales. Porque el tiempo se va demasiado rápido. Amados hermanos, lo que la Biblia nos enseña es, como Pedro lo dijo, somos extranjeros y peregrinos. Nuestra vida aquí va de paso. No te comprometas tu vida con cosas de este mundo. Tus actitudes deben de ser las correctas, porque un día nos vamos a nuestra verdadera patria, donde dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, todas las injusticias que te hicieron, todo el dolor que pasaste, todas las noches de tristeza. Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. Y aquellos que no conocen a Cristo, que no conocieron a Cristo, que te lastimaron, que te dañaron, tristemente, si no se convirtieron, van a terminar en la condenación eterna. Entonces lo que la Biblia quiere hacernos es esto, señores, dos formas de pensar. Por un lado, temporales aquí, eternos allá con Cristo. En esta temporalidad vamos a pasar tentaciones, pruebas, dolores, sufrimientos, necesidades, enfermedades, todo tipo de vejámenes. Pero no perdamos la mirada que vamos a nuestra verdadera patria. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros. Mi pregunta es, ¿por qué desperdiciamos nuestro tiempo valioso, ese poco tiempo que tenemos aquí,
en pelear con los hermanos, en pelear con personas allá afuera. ¿Por qué desperdiciamos nuestro tiempo en el pecado, tratando de vengarnos? ¿Por qué desperdiciamos nuestro tiempo en cosas que no son productivas para el reino de Dios? En cosas que no te van a edificar, en cosas que te van a dañar. El punto central de la enseñanza es esta: vamos a sufrir, pero esto es pasajero, esto es temporal, se va a terminar y nos vamos a la patria celestial, donde no habrá llanto, dolor, sufrimiento, injusticias, porque tenemos un Dios que nos está esperando con los brazos abiertos, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el punto central de estos pasajes. Y el apóstol Pedro, eso es lo que nos quiere enseñar. Volvamos a Primera de Pedro. Esto es la introducción, así es que hoy voy a empezar a predicar. Ya se asustaron algunos. Hermanos, pero no podemos predicar este pasaje si no entendemos todo el contexto, incluso del Nuevo Testamento. Vimos en diferentes pasajes con diferentes escritores bíblicos cómo nos enseñan la misma realidad, la misma realidad. Y Pablo en Filipenses, ¿cómo termina Pablo Filipenses capítulo 2 y 3? Por ejemplo, en el capítulo 3, ¿qué dice? Miren ahí, por favor, perdonen que vamos de nuevo a Filipenses. Miren lo que dice la palabra de Dios, capítulo 3, verso 20. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Más nuestra ciudadanía, ¿qué dice? Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía, ¿qué dice? Miren, volvemos al mismo punto. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar ese día? Versículo número 21, ¿qué dice? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, porque Él tiene el poder para hacerlo. Hermanos queridos, Dios va a cambiar hasta la naturaleza de nuestro cuerpo. La va a cambiar en un cuerpo como el de Cristo. ¿Cuándo? El día que lleguemos allá. ¿Dónde está tu ciudadanía? Está en el cielo. Yo nunca he dicho que es malo que el creyente sueñe con tener una casa, con tener un carro, con tener una buena profesión. Nunca he dicho que eso es malo. Dios nunca condena la riqueza ni condena a las personas creyentes por ser ricos. No, no, no. De ninguna manera. ¿Ok? De ninguna manera. Lo que Dios no está de acuerdo es, primero, que tú ames el dinero y lo amontones, que tú lo tengas ahí. Que hay hermanos, como por ejemplo estábamos hablando ahí de Esmeralda, de su madre, gente muy pobre, que tienen necesidad, y que tú tengas el dinero ahí y no digas, aquí hay 5 lempiras para que compre aunque sea una bolsa de agua. Eso es malo. Que hay hermanos que tengan hambre y tú tengas amontonado el dinero. La generosidad debe de ser algo que debe estar en nuestro corazón. La generosidad, compartir con los demás. La Biblia dice, Cristo dijo, acuérdense de los pobres porque siempre los tendréis con vosotros. Por eso me tiene a mí como pastor aquí. Acuérdense de los pobres, dijo el Señor. Ahora, hermanos, si Dios te ha bendecido, gloria al Señor, pero no confíes, no pongas tu esperanza en el dinero. Confía en el Señor, sirve al Señor, no dediques tu tiempo solo para hacer dinero, dedica el tiempo para el reino de Dios, para estudiar en los discipulados, para evangelizar, para servir al Señor. Comprométete con el Señor. Por tanto, somos ciudadanos del cielo. Todo lo que tú tengas, todo lo que yo pueda tener en esta tierra es prestado. Todo es del Señor. El día que yo me vaya, el Señor me va a decir, me deje esa casa ahí, Manuelito, porque ahí la tengo para otra persona. Me deja su carrito ahí porque ese es para otra persona. No nos vamos a llevar nada. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nunca pierdas de vista esto.
Tú tienes que tener los pies en el suelo y la mente en el cielo. Debes de ser realista, hay que trabajar, hay que servir, hay que cuidar la familia, hay que descansar, pero no perdamos de vista que vamos para la patria celestial. Entonces el apóstol Pedro, volvamos a 1 Pedro capítulo 3, como ustedes pueden ver, la tónica de estos pasajes, ¿cuál es, hermanos? Un sufrimiento temporal, pero nos vamos. Y el ejemplo más maravilloso y sublime, ¿cuál es? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este pasaje, como yo les dije hace un momento, tiene varias preguntas muy serias y difíciles, muy serias, y vale la pena abordarlas. Vamos aquí, 1 Pedro capítulo 3, dice en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El único justo que hay en esta vida, que ha pisado aquí esta tierra, es Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 10, por cuanto está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Todos nos descarriamos, todos nos desviamos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie. La Biblia dice en el libro de Isaías que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, porque están manchadas y contaminadas con nuestro pecado. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios perdone nuestros pecados y nos lleve al cielo. Tú no puedes hacer nada para ir al cielo. Quedamos separados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos volver a la armonía, a la amistad con Dios? Dice, el justo murió ¿por quién? Por los injustos. Cristo, siendo sin pecado, Él pagó por todos nuestros pecados. Mis pecados fueron puestos sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él tomó mi lugar y Él pagó por mí, sin haber pecado nunca. Llevó mis pecados. La Biblia dice que Él murió y fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Ahora yo sí puedo ser justo, o sí puedo ser declarado justo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tú puedes ser justificado? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra de Cristo se aplicó a mí. Por eso dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Otra vez, ¿Jesucristo quién? El justo. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2? Dice, a quien Dios puso, ¿como qué? Propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Escucha esto, esa palabra quiere decir que Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él pagó, cuando Él dijo consumado es, Dios quedó satisfecho de lo que Él había hecho y dijo, acepto el sacrificio de mi Hijo amado por estos pecadores. ¿Eso significa qué? Propiciación. Que la justicia de Dios, que exigía mi castigo, quedó satisfecha con la obra de Cristo, con el castigo que Cristo sufrió. Y ahora esa obra de Cristo es aplicada a mi vida. Y cuando yo le entrego mi corazón a Cristo, dejo de ser injusto y vengo a ser ¿qué?
justo. Y no solo justo, ¿qué más somos? Somos santos, somos perdonados, somos lavados, somos aceptados como hijos de Dios. Si hay aquí alguna persona que nunca le ha entregado su corazón a Cristo, ¿sabe cómo se llama este mensaje? Evangelio. Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es una religión. Hay gente que dice que yo antes era católico, ahora soy evangélico. Yo a veces voy ahí a comer o voy en la calle o platico con alguien y le digo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes vida eterna? Y me dice, yo voy a la iglesia evangélica. Y yo no te pregunto si vas a la iglesia evangélica. Tú puedes ir a la mormona, a la católica, a la adventista, a la evangélica, a la pentecostal, a cualquier iglesia, y eso no te va a llevar al cielo. Hay gente que cree que va a ir, es salva porque se salió de la catedral ahí de la basílica de Suyapi y se vino a meter aquí. Eso no te va a salvar. Cristo salva. Y solo Cristo, solo Él perdona pecados, solo Él puede declararnos justos, sin culpa. Solo Él y nadie más que Él. Y Él sufrió injustamente, cruelmente, una muerte violenta. Y ahora dice, el justo por los injustos. Y ahora, ¿cuál fue el propósito de la muerte de Cristo, hermanos? ¿Qué dice el versículo número 18? Miren lo que dice. ¿Cómo dice? El justo por los injustos, ¿para qué? Para poder llevarnos a Dios. El único que te puede llevar a Dios es Cristo, el justo, Hijo de Dios. Solo Él y nadie más que Él. Ahora, cuando Él muere, hermanos queridos, ahora Pedro entra en esta disertación. Siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, Él ahí murió en la carne, su cuerpo en la cruz murió. No fue un desmayo, como algunos dicen, que Cristo no se murió, sino que se desmayó. No hubo tal desmayo. Cuando alguien se desmaya no lo llevamos a enterrar. Le ponemos agua florida y a ver cómo lo volvemos aquí. Usted no dice, está desmayado, hay que enterrarlo, no. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 15:3. Primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego, ¿qué dice? Y que fue sepultado. Lo que Pablo está diciendo es, ¿saben ustedes cómo se prueba que Cristo murió? Porque Él fue sepultado. Solo a los muertos se sepultan. Mi papá estaba gravecito, ya solo aquí se le movía. Yo no decía, vamos a enterrarlos, de todas maneras se va a morir. No. Hasta que murió lo enterramos. Cristo murió y por eso ¿qué? Fue sepultado. Él murió realmente, hermanos. Su cuerpo quedó inerte en la cruz, sin vida. Fue bajado de la cruz y fue sepultado. Y ahora mire cómo dice el versículo 18, pero vivificado en espíritu. Su espíritu no muere nunca. Su espíritu permanece vivo. En el cual también, ¿qué quiere decir en el cual? Ya se dieron cuenta que empezamos a tocar algunos puntos álgidos aquí. En el cual, ¿qué quiere decir en el cual, hermano? Está hablando de espíritu, del versículo anterior. El pensamiento del apóstol está desarrollándose y dice, versículo 18, pero vivificado en espíritu, en el cual, en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahora, aquí el apóstol Pedro, hermanos, dice que el Señor Jesucristo en espíritu fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Y este es un punto que ha traído mucha discusión. ¿A qué espíritu se refiere aquí? Pues quiero decirles que en la Biblia, hermanos, la palabra espíritu nunca se usa para referirse a seres humanos. Nunca se usa en la Biblia.
Siempre que habla de espíritus va a hablar acerca de seres espirituales. Seres espirituales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ese tipo de seres. Y habla del tiempo de Noé. Y la otra cosa es, ¿y por qué Cristo solo a los del tiempo de Noé les predicó? Ay, los demás, si eran realmente predicándole a los hombres que estaban allá, que habían muerto. Yo creo que, y he estado investigando, leyendo, orando, porque quiero que esto quede claro para sus mentes y para mi mente también. Yo creo que lo que el apóstol Pedro está citando es Génesis capítulo 6. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, por favor, hermano. Génesis capítulo 6. Dice así la palabra del Señor, y esto no ha sido fácil. Como les dije, esto toca el orgullo nuestro de que nosotros la sabemos todas y que podemos explicar la Biblia así. No, esto nos lleva a quebrantarnos con toda humildad y decirle: Señor, ayúdame a interpretar esto porque yo no puedo. Génesis capítulo 6, verso 1 dice la palabra del Señor así: aconteció, y esto está hablando del inicio de la humanidad, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que ha pasado aquí en esta historia? Dice la palabra de Dios que los hombres comenzaron a multiplicarse después del pecado de Adán y Eva. Y en la Biblia nosotros encontramos algo que es muy importante. ¿Qué es lo importante? La creación de Dios. Ahí en Génesis capítulo 1 y 2. Dios hizo esta tierra. ¿Para qué la hizo esta tierra, hermanos? La hizo para el hombre. Dios creó todo esto para que el hombre viviera. Y Dios dice que creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto. Y les dijo: multiplicad, fructificad y multiplicaos. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Dios quería que el hombre creciera, se multiplicara y viviera aquí en la tierra. Pero también creó segundo y tercer cielo y toda esta área para sus seres espirituales, para los seres espirituales. Pero ¿qué pasa? Allá en un momento de la eternidad, según la narración de la Biblia, en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías 14 nos cuenta que Satanás invade la tierra en una rebelión en contra de Dios. Se rebeló en contra de Dios. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Vino a tentar al hombre. Dios le había dicho en Génesis capítulo 2, mire conmigo Génesis 2, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 2.
Dice la palabra del Señor en el versículo número 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una ley, y el hombre la violó. Génesis capítulo 3, mire usted lo que le dice el diablo. Cuando el diablo llega, el diablo en su rebeldía contra Dios, ahora se revela más y llega donde el hombre que Dios ha creado. ¿Y qué dice la Escritura? Mire lo que dice el versículo número 3:1. Pero la serpiente, que es Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? O sea, está atacando lo que Dios había dicho, contradiciéndole. Y ahí ya viene la plática. Al final, la mujer come, le da a su marido y los dos fracasan. Y se vuelven pecadores. El Satanás invade la esfera del hombre, lo convence que se rebele contra Dios. Y ahora Adán está en un dilema. ¿A quién le voy a creer? ¿A Dios o le voy a creer a Satanás? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? No comas del árbol porque vas a morir. Ahora, si ustedes miran, Adán come, pero sigue vivo. ¿Sí o no? Adán comió y siguió vivo. Vaya conmigo al capítulo 5, por favor. Mire cómo dice la palabra del Señor. Versículo número 4, dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuántos años vivió Adán? 930. Adán no murió en el momento, pero murió espiritualmente, porque en ese momento quedó ¿cómo? Separado de Dios. Porque Adán le creyó más a Satanás. Y a partir de ese momento, Satanás invade la tierra. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4. Mire lo que dice Lucas 4. Mire conmigo Lucas capítulo 4. El Señor Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahora miren ustedes lo que dice Lucas capítulo 4, por favor. Versículo número 1. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora Satanás viene para querer derribar a Cristo también. Satanás viene para derrotar a Cristo. Y ahora miren cómo dice acá. Hermano, esto yo quiero que ustedes lo entiendan bien, por favor. Dice, versículo 3, entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, ahora mire esto es muy importante, versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora acuérdense, ¿cuál fue el problema de Génesis capítulo 2 y 3? Dios le dijo al hombre ¿qué? No comas de ese árbol, porque el día que comas vas a morir. Eso era palabra de Dios. Satanás la niega, Satanás la contradice y hace que el hombre peque. Ahora viene Cristo y le dice a Satanás, lo más importante para el hombre, ¿qué es? Es la palabra de Dios. No solamente de pan, no solo de pan. Necesitamos pan, pero hay algo más para tu alma, la palabra de Dios. Satanás sale derrotado de esta primera tentación. Esta tentación le podíamos llamar la tentación del materialismo, pan sin Dios. Versículo número 5, mire conmigo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, ¿qué le mostró? Todos los reinos del mundo. Y ahora, mire este detalle conmigo, lo que Satanás le dice a Cristo. Mírelo. Versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
¿Por qué le dijo? Porque a mí ha sido entregada, ¿y qué? A quien yo quiero se la doy. Hermano querido, ¿y desde cuándo esta tierra y estos reinos fueron entregados a Satanás? Mire lo que dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? A mí me fue entregada. La gran pregunta es, ¿quién se le entregó a Satanás? ¿Sabe quién se le entregó? Adán. En Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 1 y 2, recuerden, dijo Dios: hagamos al hombre, Génesis 1:27, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Y señoree en todos los reinos. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el Señor y Rey de la creación? ¿A quién puso Dios? A Adán. Pero cuando Adán peca, en Génesis 3, se quita la corona que Dios le dio y le dijo: ahora yo creo más en ti. ¿Y se la dio a quién? Se la dio a Satanás. Y por eso el mismo Cristo dice: ya viene el príncipe de este mundo. ¿Sí o no? El príncipe de este mundo, el rey de las tinieblas, él es el que gobierna aquí. Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra espiritual aquí en esta tierra. ¿A quién le vamos a creer más? ¿Lo que dice Dios o lo que dice Satanás? Esa sigue siendo la lucha del hombre. Hoy día todavía sigue esa misma lucha. Dios te dice: sé fiel a tu esposa. El mundo te dice: no, hombre, mejor tener 4 y 5, son mejores. Y entonces tú dices: bueno, ¿a quién le voy a creer? Y muchos cristianos le creen a Satanás. Y ahí andan de infieles a sus esposas. La lucha sigue siendo la misma. Satanás sigue jugando con tu alma, diciéndote mentiras. Él es el padre de toda mentira, mi hermano. ¿Y qué ocurrió? Después de Génesis capítulo 3, los demonios con Satanás invadieron la tierra. ¿Se acuerdan la plática de Job de Satanás con Dios en el libro de Job? Dice: llegaron los hijos de Dios ahí. ¿Quiénes son los hijos de Dios ahí? Son los ángeles. No somos nosotros, no era el pueblo de Israel. Es una escena en el cielo. Y llegan los ángeles y dice, y ahí se cuela Satanás. Y le dice Dios: ¿de dónde vienes? Ah, dice: anduve dando una vueltecita por la tierra, anduve chequeando a ver cómo está todo por allá. Y le dice Dios: si no has visto a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, le dice: ¿cómo no te va a servir si tú lo sobornas ahí, le das todo? Tú compras adoración, le dijo. Ah, pues quítale todo, dice. Y sale Satanás, mire, a dejar a Job en la ruina. Son escenas espirituales que nosotros no conocemos si no lo dijera la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el Satanás a Cristo? Todo esto es ¿qué? Mío. ¿Quién se lo dio a Satanás? El hombre. En Génesis 3 se quitó la corona y se la puso a Satanás. Y Satanás dice: esto es mío, a quien yo quiero se lo doy. Ahora, ¿qué pasó al final? Cristo le dijo: no vas a tentar a Jehová tu Dios. Pero miren ustedes conmigo Lucas 4, porque esto no termina aquí. Sigamos viendo este versículo porque es muy importante. Mire cómo dice, versículo número 6, Satanás le dice: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregado y a quien yo quiero la doy. Y ahora mire lo que dice, versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que busca Satanás del hombre? Lo mismo que buscó con Cristo, la adoración. Que el hombre lo adore a Él, lo escuche a Él, lo obedezca a Él. Ahora, el Señor le responde, el verso 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Satanás es derrotado. Hermano, voy a terminar con esto porque ya sé que muchos están haciéndome así. Chequee, no se pierda, pastor. Ok, miren esto. Satanás le dice a Cristo, mira, hagamos un trato tú y yo. ¿Ves todos estos reinos? Estos son míos. Yo se los doy a quien yo quiero dárselos. Hagamos una cosa, mira, tú me los vas a quitar, pero para quitármelos tienes que ir ¿dónde? A la cruz. Bueno, yo te propongo un trato más fácil. Póstrate, me adoras y yo te los doy. No tienes que sufrir. Y esos son los tratos del diablo. Esos son los tratos del diablo. Y entonces Cristo le dice, no, yo te lo voy a arrebatar en la cruz. Yo soy un adorador de Dios. Yo no soy como Adán en Génesis 3. Yo obedezco la voz de mi Padre. Y vayan conmigo a Hebreos. Miren lo que dice la carta a los Hebreos ahora. Capítulo 2. Esto es hermoso, me encanta, hermanos. Me emociona. ¿Ah? Me emociona. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Verso 5 dice, Hebreos 2:5, ¿están conmigo? ¿Sí? Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice el escritor citando el Salmo, que Dios puso todo en las manos del hombre. Salmo 8. Todo lo pusiste en sus manos. Ahí está, el hombre como rey de la creación. Pero miren lo que dice el versículo 8. Porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué dice? Dios sujetó todas las cosas al hombre, pero vemos que el hombre no tiene sujeto todo todavía. ¿Por qué? Porque Satanás se lo robó, se lo quitó, le mintió, lo engañó. Y ahí entra ¿quién? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Versículo número 9, miren conmigo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo dice? Coronado ¿de qué? De gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Cómo fue que Cristo logró la corona? ¿A causa de qué? De su muerte. Sufrimiento y luego ¿qué? Gloria. Entonces, en esta escena espiritual de Lucas 4, Satanás viene y le dice a Cristo, mira, todo esto es tuyo, a mí me fue dada, yo te la entrego. Una condición, póstrate y adórame. Ya lo hizo el hombre en Génesis 3 y ahora quiero que lo hagas tú. ¿Y ahora qué dice Cristo? No lo voy a hacer. Yo te voy a arrebatar la corona, pero lo voy a hacer a través de ¿qué? De la cruz. Y es en la cruz donde Cristo derrota completamente a Satanás. Y en lo que ocurre en Génesis 6 es que hay una invasión y los ángeles tienen la capacidad de materializarse. Muchos comieron, ¿sí o no? Durmieron ahí, fueron hospedados por personas. Y cuando estos vieron a las hijas de los hombres, se enamoraron de ellas y tuvieron sexo con ellas. Y ahí es donde nacen los gigantes. Las hijas de Dios ahí
las hijas de Dios, los hijos de Dios y las hijas de los hombres ahí no son impíos como dicen muchos, sino un montón de aquí fueran gigantes, porque aquí muchos hijos de Dios se casan con hijas del mundo, ¿sí o no? Y no nacen gigantes. Y Dios tuvo que agarrar a estos seres malvados y aprisionarlos, a estos demonios que estaban invadiendo y tratando de destruir al hombre completamente, al extremo que solo una familia era la familia piadosa y fiel a Dios. ¿Quiénes eran? Noé y su familia, 8 personas. Y fueron allá, porque estos fueron emisarios de Satanás, que quisieron contaminar toda la tierra para que el Hijo de Dios no naciera. Y Dios tiene que mandar un diluvio y barrer con todo esto, hermanos queridos. Y entonces cuando Cristo muere, va y les predica su triunfo a Satanás y a todos los demonios. Que Él triunfó y que ahora el hombre puede ser redimido. Ese hombre que ellos quisieron matar, ese hombre que ellos quisieron destruir, ahora Él muere y los ha redimido. Aquí el Señor nos está predicando una segunda oportunidad a gente que se murió en los días de Noé. ¿A quién le predica? A estos seres malvados, diabólicos, guiados por Satanás, y a ese líder y a todos los demonios, el Señor los derrotó en la cruz del Calvario. Y el Señor va y les proclama su victoria. Y les dice, aquí estoy. Satanás está derrotado y ahora, mis hermanos, usted y yo podemos tener la victoria de Cristo. Amén. Póngase de pie pues y nos vamos. Próximo domingo vamos a terminar este pasaje, porque ese pasaje todavía tiene unos detallitos que hay que ajustar. Y este pasaje, hermanos, perdonen que nos tardamos un poco más de lo normal, pero tenemos que explicarlo, si no nos perdemos. ¿Ok? Oremos. Padre querido, gracias, porque nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo soportó la tentación, se levantó victorioso ahí en el desierto contra Satanás, y luego en la cruz lo derrotó completamente a él y a todos los demonios, y proclamó su victoria, Señor. Gracias porque a través de sus padecimientos, esos padecimientos del justo, de Cristo sin pecado, padeciendo injustamente, Señor, Él nos liberó de la maldición del diablo, del pecado, y ahora nos ha dado una vida nueva, una vida eterna. Ayúdanos a entender estas verdades, que aunque suframos y aunque pasamos enfermedades y dolor y sufrimiento y angustia, miedos, tú nos das la victoria, Señor. Tú nos levantas como victoriosos. Y un día vamos a estar contigo eternamente en la patria celestial. Gracias, Dios. Quita de nosotros el temor, el miedo, y ayúdanos a emprender estas batallas con valor, sabiendo que tenemos a Cristo, el Rey victorioso, con nosotros. Padre, gracias por esta mañana. Mientras ustedes están orando ahí, hermanos, con sus ojos cerraditos, yo no sé si aquí hay alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo. Quiero decirte que Pedro dice que el justo murió por los injustos, para que tú puedas llegar al Padre, para llevarte al Padre. Solo Él puede perdonar todos tus pecados. Solo Él puede darte la vida eterna. Y Él lo único que quiere es que tú pongas en Él toda tu fe y que le recibas por la fe como tu único y suficiente Salvador. Único porque no hay otro, y suficiente porque con Él no necesitas a nadie más. Si hay alguna persona en esta mañana que dice, yo quiero recibir a Cristo, ¿quieres tomar tu decisión hoy? ¿Hay alguna persona que quiere levantar su mano ahí donde está? Nunca ha recibido a Cristo, pero en esta mañana lo quiere hacer. Él ya murió por ti, Él pagó por todos tus pecados. ¿Hay alguien que quiere tomar su decisión hoy y pasar al gremio de los ganadores con Cristo? ¿Hay alguien que lo quiere hacer? Hermano, pon tu vida en las manos de Cristo. Dale la espalda al mundo, al materialismo, al pecado, a tanta basura del diablo que nos quiere engañar, y dale tu vida a Cristo. Dile a Cristo, aquí está mi vida.
Los pocos o los muchos años que tú me des aquí los voy a vivir para ti y pronto voy a estar contigo. Señor, gracias por esta mañana. Ofrendamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Padre, bendícenos a todos, afírmanos en Cristo y que vivamos para gloria de su nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.